Buenas tardes a quienes nos acompañan hoy en esta conversación que ya Dixie va a ubicar enseguida. Dixie Mabel Gallo es quien ha venido adelantando esta investigación sobre la cual vamos a conversar y que va a ser importante por cuanto esperamos que haya una participación notoria de quienes están interesados en estos balances que son tan decisivos en lo que hacemos como investigadores, investigadoras en el campo de la educación. Adelante, Dixie. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Sean muy bienvenidos a este ciclo de conversatorios que hemos denominado Enseñanza y Aprendizaje de la Escritura Inicial, experiencias de investigación en la ciudad de Bogotá. Nos alegra y emociona muchísimo compartir con ustedes el día de hoy porque somos un equipo de maestros investigadores del Magisterio, 3 de Bogotá, 1 de Soacha, y hemos convocado este ciclo de conversatorios recibiendo de su parte un gran número de asistentes, un gran número de interesados. Hemos recibido inscripciones de todo el país, de Nariño, de Valle, Risaralda, Bolívar, Antioquia, entonces eso nos tiene muy emocionados y nos complace sobre todo porque demuestra que la enseñanza y el aprendizaje de la escritura inicial es un tema de importancia radical que no solo preocupa a las agencias nacionales e internacionales ocupadas de la educación, sino que está en primer lugar entre los intereses de la comunidad docente de nuestro país. Los invitamos por favor a que nos saluden en el chat, contándonos desde dónde nos oyen, desde dónde nos escuchan, si son de Bogotá, desde qué localidad, qué colegio sería ideal. Les cuento también que para quienes estén interesados en recibir el certificado de asistencia, es necesario haberse inscrito, haber llenado el formulario de inscripción que les permitió a ustedes hoy recibir el enlace de esta conversación. Y hay que también completar por lo menos un 80% de asistencia. A través del chat vamos a compartir los enlaces de formulario de asistencia del día de hoy para que por favor no vayan a dejar de diligenciarlo. Vamos a ver entonces en pantalla está la agenda. Este ciclo de conversatorios está programado para ser desarrollado a lo largo de 3 días. Hoy es el día 1, tenemos el saludo y bienvenida. Creo que se perdió la proyección del... ¿Sí está? Sí, creo que ya, gracias. Hoy entonces empezamos con el saludo y bienvenida, luego daremos paso a la intervención del maestro Fabio Jurado que nos acompaña, haremos también una presentación del proyecto Configuraciones Pedagógicas y Didácticas para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Escritura Inicial en Colegios Públicos de Bogotá. Luego empezaremos nuestras conversaciones con maestras investigadoras. Hoy tenemos como invitada especial a Gloria Estela Ramos, con una conversación sobre poética y escritura inicial. Luego daremos paso a la conversación con el público y cerraremos y nos despediremos. El día de mañana, miércoles 22 de noviembre, tenemos 2 invitadas. Por favor, la agenda de mañana. Tenemos 2 invitadas especiales que son la profesora Alexandra Patricia Cantillo del Colegio José Manuel Restrepo y también a la profesora Julie Quiroga Gil del Colegio Rodrigo Arenas Betancourt. El tercer día, jueves 23 de noviembre, tendremos nuestras conversaciones con las maestras Jessica Triana del Colegio Compartir Recuerdo y la profesora, la maestra investigadora Rosa Elena Carrillo Carrillo del Colegio Agustín Fernández. Daremos inicio entonces a la agenda del día con las palabras de apertura a cargo de nuestro maestro Fabio Jurado. Mi compañero Jaime Giovanni Cortés les va a contar algo sobre el profe Fabio. Hola, buenas. Bueno,
Tienes el micrófono cerrado. Listo. ¿Ya se oye? Sí, ya Ya. se escucha. Listo. Pues bueno, primero que todo, buenas tardes para todos. Yo voy a tratar de hacer como las pausas acá en la reunión. Entonces, a continuación vamos con el profesor Fabio Jurado, profesor especial de la maestría en educación del Instituto de Investigación de la Universidad Nacional, coordinador nacional de la Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje. Sus primeros planteamientos sobre el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura aparecen en el libro de investigación Escritura y Educación, publicado por la Universidad Nacional de Colombia en 1997. El libro más reciente de este tema es El aprendizaje inicial de la lengua escrita, la función semiótica visuales, escrito con Ligia Sánchez, Elba Cerchiaro y Carmelina Pava, publicado en la Universidad de Magdalena en 2022. Ha escrito artículos sobre escritura en las revistas Ruta Maestra, Textos, Enunciación y Folios, entre otros. Profe, entonces le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros esta tarde. Profe, tiene el micrófono cerrado, qué pena. Sí, para empezar, digo, quiero hacer un reconocimiento a la función loable de la agencia gubernamental, que como el IDEP, hay que decir es en el país la única entidad con recursos de la alcaldía destinados a respaldar iniciativas de investigación y de innovación de los maestros y las maestras de la ciudad. Que ojalá en otras regiones se promueva la fundación de instituciones como el IDEP, que además hay que señalar, tiene una convocatoria anual para premiar a los maestros que investigan y que innovan y que ustedes pueden conocer en publicaciones donde se compilan los artículos de los ganadores en el portal del IDEP. Se puede descargar de manera gratuita. Y por supuesto también reconocer pues la labor de una egresada de la maestría en educación del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Nacional, que ha acometido este reto de hacer un balance analítico de aproximadamente 60 tesis a nivel de maestría y de doctorado, presentadas en distintas universidades de la ciudad en relación con un tema que siempre será coyuntural, siempre será propicio para discusiones, para debates y también para proponer iniciativas transformadoras, como lo es o lo son las pedagogías para el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura. Nosotros hemos reiterado de distintos modos, sea en artículos, en ponencias, en conferencias, en sesiones de las clases de las maestrías y de los doctorados, donde hemos trabajado en la necesidad de realizar balances en torno a la producción teórica de los maestros y las maestras de la ciudad capital y por supuesto del país. Cuando han vivido o han tenido la oportunidad de investigar con el acompañamiento de las universidades y sus programas de posgrado, ya sean maestrías o doctorados. Aquí vale el reconocimiento también a las universidades que han solventado con el recurso profesoral que tienen el haber logrado tesis como las que han sido objeto del balance de parte de Tiximabel Gallo y que ustedes irán conociendo entre hoy hasta el jueves. Los balances, hemos dicho también, han de asumirse como referentes para la formulación de la política pública en educación. En esto seguiremos reiterando que esa inversión que se hace en esfuerzos físicos e intelectuales y económicos se compense con el reconocimiento que los gobiernos locales hacen a lo que estas tesis recogen como resultados de las investigaciones de los maestros y las maestras. Son un insumo para pensar
los planes educativos en las distintas regiones. Creo que Bogotá es la ciudad que ha logrado iniciar primero en esta perspectiva, pero se requiere que en todas las ciudades del país donde las universidades tienen maestrías en educación, que se hagan balances analíticos, estados del arte, que nos ayuden a identificar qué tenemos para que desde allí podamos fundamentar las transformaciones curriculares, pedagógicas y de evaluación que se requieren. Yo creo que es el compromiso fundamental hacia adelante. Y diría que en lugar de la resignación y de la sumisión de ciertos gobiernos a las demandas de los organismos internacionales como el BID, cuando propone enfoques educativos prescriptivos, anacrónicos, como el relacionado con la enseñanza escolar de la lectura y la escritura, que de ahí proviene la primera versión de los DBA, las mallas de aprendizaje, los instrumentos de diagnósticos y los libros de texto, que al contrario el país tenga contrapropuestas. Esto no es imposible porque ya lo vivimos también por allá en el año 1992, cuando supimos sustentar ante una comisión del Banco Mundial lo que sería en adelante el Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes en Colombia, y se ha mantenido ese enfoque desde entonces. La comisión aprobó ese documento que un grupo de profesores de universidades e incluso de algunos colegios participaron en la elaboración de dicho documento, es decir, que nos traten en mayoría de edad, y eso es lo que podemos mostrar desde las tesis que han producido maestros y maestras en los distintos niveles educativos y los distintos tópicos relacionados con lo que hacemos como profesionales en el campo de la educación. Asimismo, diría que es de gran importancia volver sobre lo que fue la legislación curricular en la década de 1990 en torno al aprendizaje inicial de la lectura y la escritura. En el documento sobre lineamientos curriculares hay ejemplos sobre cómo los niños van descubriendo el sistema convencional de la escritura cuando trabajan con proyectos, cuando las maestras y los maestros tienen formación en lo que llamamos el enfoque sociocultural para el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura, cuando hay conocimiento de las perspectivas psicogenéticas, las perspectivas socioconstructivistas, que son las que están allí en los lineamientos curriculares. Creo que este esfuerzo de Dixie Mabel Gallo, con el apoyo del IDEB y la Universidad EAFIT, nos ayuda a identificar las tendencias o corrientes en tesis de maestría y doctorado sobre los modos como proponen maestros y maestras, autoras y autores de estas tesis, transformar en Bogotá las pedagogías para el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura. Una constante en esta tesis es un permanente cuestionamiento a los modos como se ha venido abordando el aprendizaje de la lectura y la escritura en los grados de transición, primero, segundo y tercer grado de educación primaria. Hay unos conceptos nucleares que este balance realizado por Dixie nos muestra. Solo voy a destacar algunos. Digamos que mañana podemos referirnos a partir de lo que va a ser esta conversación a otros núcleos conceptuales que están en el centro de estas tesis. De un lado, el concepto aprendizaje inicial significa que, como señalara en su momento Vygotsky, dependiendo de las oportunidades socioculturales, los niños descubren la funcionalidad de los sistemas, como los de la lectura y los de la escritura, que son sistemas que implican procesos. Es decir, los niños y las niñas aprenden impulsados por el deseo de saber por qué las cosas son como son. Y las palabras las asumen los niños como cosas,
cosas manipulables, recreadoras, potenciadoras de nuevos aprendizajes. En esa edad que va entre los 3 y los 5 años de edad, los niños son acuciosos buscadores de formas de nombrar las cosas que les asombra, como lo que hay en los libros, en el interior de los libros, así como reconocer la movilidad de las palabras escritas en los avisos callejeros o en las bolsas de los comestibles, o en fin, esta manera del aprendizaje natural, que es natural porque se parece a cómo aprendemos a hablar y a escuchar. Esto es que se van haciendo inferencias continuas sobre lo que significan las palabras que los adultos promueven cada vez que interactúan entre sí. Es una posibilidad de tender el puente con lo que sería el enfoque sociocultural en el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura. Y de otro lado, también otro núcleo conceptual es el de enseñanza. Digamos que el término enseñanza se resemantiza en estas tesis, en la mayoría, y acoge su significado etimológico. Enseñar es mostrar, como en efecto los niños y las niñas muestran a sus maestras los dibujos con las pseudografías y los garabatos, y sobre todo cuando trabajan con proyectos, y asumen que saber leer y escribir a sus modos implican retos de interacción, de acompañamiento, de colaboración y de activación de la atención cada vez que se quiere aprender a leer y a escribir. Es decir, desde esta perspectiva, los niños enseñan a las maestras sus propios descubrimientos y luego la maestra enseña cómo ajustar, complementar y reestructurar en una relación interlocutiva que nunca finaliza, porque aprendemos a leer y a escribir durante toda la vida y no en un momento determinado como el primer grado. Se ha creído que el primer grado es el año en que los niños tienen que mostrar que ya aprendieron a leer y a escribir. Aquí me parece que es loable lo que en Bogotá se ha planteado con la organización curricular por ciclos, que quiere decir que si el niño no aprende a dominar el sistema convencional de la escritura en primer grado, lo aprenderá en segundo. Y si no lo aprende en segundo, lo aprenderá en tercero, según sea la organización del ciclo. También aquí cabría identificar transición como un grado que en el marco de un ciclo, pues contribuye en esas búsquedas de los niños a partir de la exploración de los entornos, del contacto con las artes, con la música, con la danza, con el teatrino, para hacer sentir el deseo de aprender a leer y a escribir. El otro aspecto que quisiera destacar en esta primera conversación, según la agenda que tenemos, es la de saber distinguir entre la alfabetización para la escuela y la alfabetización para habitar en la comunidad letrada y en consecuencia participar con criterio en la construcción permanente de la democracia y de la convivencia en el universo de las diferencias ideológicas. Entonces me parece importante, y esto se percibe en algunas tesis, llamar la atención sobre cómo no es lo mismo alfabetizar para saber devolver a la escuela las rutinas que pone cuando se trata de modelos fonéticos o fonológicos, que la alfabetización. Pues te 16 semestres, pero me toca bajarme a ella. Pero yo no me sé las rutas hacia allá. Buenas tardes. Parece que tuvimos un problema con Sí el he profe ido. Fabio. Pues a Suba cuando... ¿Aló? el Sí, micrófono está abierto. bueno, listo. Me parece.
¿Me oyes? ¿Se oye? Qué pena. Parece que Ahora tenemos un sí, problema. tenía Listo, silenciado el parece, micrófono. gracias, muy amable. Parece que tenemos un problema con el profe Fabio. Se le salió un momento la comunicación. De todas formas, vamos a continuar con la profesora Dixie Mabel Gallo. Ella es como el cerebro de todo esto detrás de la escena. Ella es maestra de la Universidad Nacional y nos va a presentar el proyecto de investigación que nos acoge acá la tarde de hoy. Profe Dixie, le doy paso a usted. Muchas gracias. ¿Se ve la presentación? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, les agradezco mucho. Realmente, pues, siguiendo nuestra agenda, pues nos permitimos presentarles el proyecto Configuraciones Didácticas para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Escritura en Colegios Públicos de Bogotá. Este es un proyecto conjunto entre el grupo de escritura, el grupo de investigación en escritura inicial, que está conformado por 4 maestros, como les había dicho al inicio de la sesión, Dixie Mabel Gallo, quien les habla, el profe Jaime Giovanni Cortés, que nos acompaña hoy como moderador. También nos acompañará Marta Cecilia Guzmán como moderadora y Alba Lucila Gallo Duarte, que nos acompaña en la parte de asistencia técnica. Como colectivo de investigación, pues nosotros, en el marco de la convocatoria Reta, Crea, Innova 2023 de la Secretaría de Educación Distrital, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, y la Universidad de AFIT, pues propusimos la construcción de un libro. Un libro, ¿por qué? Porque nos interesa reconocer y visibilizar los diversos avances de la investigación docente alrededor de la enseñanza y del aprendizaje de la escritura en los primeros grados escolares de nuestra ciudad. El libro que nosotros proponemos espera brindar un panorama sobre la investigación pedagógica y didáctica de las maestras bogotanas, promover la producción escrita infantil en los primeros grados y dar cuenta de los impactos de la formación posgradual en los colegios públicos bogotanos. Esto nos interesa lograrlo porque sabemos que las tesis son esfuerzos en los que las maestras ponen a dialogar la formación académica con las políticas curriculares y los contextos escolares. También sabemos que estas investigaciones están quedando estáticas en los repositorios de las universidades y solo son consultadas para hacer estados del arte de nuevos proyectos. Y sabemos además, eso lo sabemos todos y todas como profes, que pocas veces se conocen y replican esas experiencias y propuestas planteadas en las tesis de posgrado de nuestros compañeros. En esa medida, creemos que en realidad necesitamos consolidar ese saber pedagógico y didáctico sobre escritura inicial que se viene construyendo en la ciudad a partir de la investigación docente y esperamos con el libro poder responder 3 preguntas sobre cómo y sobre qué investigan las maestras de la ciudad en lo que refiere a la escritura inicial, qué se está escribiendo en las aulas de los primeros grados de colegios bogotanos y cuál es en la actualidad y el impacto de la investigación docente en las comunidades educativas. Como bien lo mencionaba el profe Fabio Jurado, que nos está haciendo la asesoría pedagógica a este proyecto, todo esto nace a partir de la construcción del estado del arte de la investigación doctoral que me encuentro desarrollando actualmente en la Universidad del Quindío. La investigación doctoral se titula Hacia una resignificación de las escrituras creativas en los ciclos iniciales de colegios públicos de Bogotá desde un enfoque fenomenológico hermenéutico. En la construcción de esta tesis, como parte del estado del arte, pues se hizo una revisión sistemática exploratoria que dio lugar a la creación de un protocolo de búsqueda con base en el protocolo que propone Manchado y otros autores en el 2009, las reseñas descriptivas de cada una de las tesis y una matriz de análisis que condensa toda la información de las tesis consultadas. Este ejercicio nos permitió consolidar un corpus de 60 tesis de posgrado escritas por maestras de colegios bogotanos desde el año 2010. Se consultaron 17 repositorios que nos permitieron encontrar investigaciones adelantadas en 72 colegios bogotanos ubicados en 16 de las 20 localidades de la ciudad.
Entre muchos de los aspectos que se analizaron, vamos a dar cuenta de algunos aspectos de tipo bibliométrico, otros más de análisis de contenido, pero que nos parece que pueden dar lugar a hacer un panorama sobre qué se encontró en términos generales en las tesis. Primero, un aspecto importante, el género. De 82 autores, perdón, 85 autores, que son el total de autores en las tesis, encontramos solo un hombre. Eso es la razón por la que hablamos de maestras investigadoras sobre escritura inicial, porque este tema definitivamente está escrito e investigado por mujeres. Hay más de 60 autoras debido a que muchas tesis pues, pueden ser producidas en coautoría. Encontramos hasta tesis escritas por 4 autoras. ¿Se escucha? ¿Se está escuchando? Bueno, Sí, señora. bien, sí. Sí se está Ok. escuchando. Gracias. Gracias. Continúo. Sobre el nivel de posgrado en el que se encontraron estas tesis, encontramos que el 100% fue en tesis de maestría. Sabemos que se están adelantando, como en mi caso, tesis actualmente de nivel de doctorado, pero aún no están publicadas. Sobre los años de publicación, encontramos que se encuentra una relación directa entre la producción de tesis de posgrado y las convocatorias de apoyo económico que se han adelantado en la ciudad. La primera fue en el año 2013 y vemos el despunte en el año 2015 de tesis publicadas a nivel de posgrado. En cuanto a los repositorios institucionales, las universidades que más producen tesis sobre escritura inicial son la Universidad de La Sabana con un 28%, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con un 23% y la Universidad Nacional de Colombia en tercer lugar con un 17% de los trabajos encontrados. Los programas curriculares se corresponden precisamente con estos repositorios debido a que la maestría, por ejemplo, la maestría en pedagogía, es un programa de la Universidad de La Sabana, tiene un 25% de los trabajos que leímos. La maestría en Pedagogía de la Lengua Materna es un programa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En educación, que aparece en primer lugar en 47%, pues tiene que ver con que ese programa sí es encontrado en la mayoría de las universidades. Continuamos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, claro que muy sí. bien, gracias. En esta imagen se puede observar la distribución de las tesis. Vemos en amarillo las localidades en donde más se concentraron las tesis encontradas. Ahí está Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, todas al sur de la ciudad. En color azul se ven aquellas localidades que tienen una concentración de trabajos entre el 5 y el 9%. En color rosado se ve las localidades que tienen producción de tesis menor al 5%, y Barrios Unidos, Puente Aranda, Santa Fe y Candelaria, ahí en esas localidades no encontramos ninguna investigación adelantada sobre el tema. Para responder a la pregunta sobre cómo la maestra construye y valida su conocimiento científico, se revisaron los marcos metodológicos de las investigaciones. Un 82% de las tesis habla de provenir de un enfoque cualitativo. Aquí llama la atención que el 79% de esas tesis se inscriben en el diseño de la investigación acción participativa. Algunas de las investigaciones hablan del alcance de la investigación. Estos alcances pues se refieren de índole descriptiva e interpretativa y solo en 2% analítico y explicativo. Eso en el caso que la tesis declarara un tipo de alcance. Con respecto a cómo la maestra refiere y describe la escritura, pues extrajeron los conceptos de escritura de los marcos teóricos de las tesis. Encontramos que es referida mayoritariamente como proceso, habilidad, también como práctica y actividad, pero algo que era recurrente era la palabra sentido. Esto llama la atención porque ocupa un lugar prioritario en las conceptualizaciones de las maestras. También encontramos que se caracteriza la escritura desde lo social, lo complejo, lo cultural, lo cognitivo, lo discursivo, y que se orienta la escritura hacia el producir, el expresar, el construir, en menor medida hacia el representar, el sentir, el crear. En relación con los autores más consultados por las maestras, tenemos, perdón, pues
varios autores, indudablemente Ferrero y Teveroski ocupan un lugar privilegiado en la comprensión de cómo se aprende a leer y a escribir en la escuela. A nivel nacional destacan los aportes de Flores, de Jurado, de Pérez, Abril y Roa, así como las orientaciones curriculares emanadas por agencias nacionales como el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Distrito. A nivel internacional, pues destacan los trabajos de Joliver, de Díaz Barriga, Braslavsky, Lerner, entre otros, y clásicos, pues como Vygotsky y Brunner nos dejan ver los enfoques que más adelante vamos a ver como prioritarios en las tesis. En relación con el tipo de institución educativa, aunque en el 13% de las tesis no se especifica qué tipo de colegio es, sí sabemos que un 83% de los trabajos adelantan investigaciones en colegios públicos y solo un 4% en colegios privados. Todos estos datos provienen de las 60 tesis leídas, pero resulta que solo 46 de estas tesis presentan una intervención pedagógica o didáctica en aula. Sobre esas 46 tesis vamos a pasar a ver estos datos, por ejemplo, que la mayor parte de las implementaciones se proponen para grado primero y transición. Sin embargo, esto no quiere decir que solo se trabaje un grado. Hay tesis donde se trabajan hasta 3 grados, por ejemplo, prejardín, jardín y transición. En relación con los enfoques, en un 79% de las investigaciones las docentes critican la pervivencia del enfoque tradicional de la enseñanza y del aprendizaje de la escritura inicial en las aulas. Cuando hablamos de enfoque tradicional hablamos de planas, dictados, de codificación, fragmentación del código, escritura en aislamiento, todas estas características de formas de iniciar a los niños en escritura son muy criticadas por las maestras. Ellas generalmente proponen la escritura desde un enfoque sociocultural en un 38%, el enfoque cognitivo en un 31% y el enfoque psicogenético en 28%. Estos enfoques, o más bien esta tabla no presenta unos enfoques excluyentes, sino que más bien son complementarios, es decir, una maestra en su tesis puede criticar el enfoque tradicional, trabajar desde el enfoque psicogenético y generar una propuesta de intervención desde el enfoque sociocultural o sociocognitivo. Sobre las configuraciones halladas en las tesis, encontramos 4 modos básicos de configuración didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de la escritura. Estos modos básicos son la secuencia didáctica, los proyectos pedagógicos, los ambientes de aprendizaje y actividades independientes. Estas actividades independientes son, por ejemplo, un taller que se propone para un día, luego un taller diferente y demás. Pero al igual que con los enfoques, estos modos de configurar la enseñanza no son excluyentes, se pueden conjugar entre ellos, así tenemos combinaciones de proyectos y ambientes de aprendizaje o viceversa. Cuando referimos a otras configuraciones, esto se hace porque hay algunas tesis que plantean la enseñanza desde un dispositivo particular. Esto puede ser, por ejemplo, un recurso multimedia en el caso de escritura TIC, o puede ser una cartilla, o puede ser un método determinado, una metodología que se aplica. Es importante ver que las tesis plantean que se están leyendo y escribiendo textos en las aulas a partir de, por ejemplo, secuencias narrativas. Debe decirse que el uso de secuencias narrativas en un 60% pues es lógico debido a que pues el uso del cuento, de la fábula, de las rimas, pues tiene un lugar preponderante en los primeros grados. Sin embargo, es necesario señalar también que se encontraron referencias al uso y a la producción de textos con secuencias expositivas. Con esto referimos circulares, resúmenes, contratos de aprendizaje, carteleras, etiquetas, también secuencias dialógico-conversacionales, es decir, se proponen tesis donde los niños escriben invitaciones, mensajes, correos electrónicos, preguntas para hacer entrevistas, secuencias descriptivas, por ejemplo, cuando la tesis propone hacer un álbum sobre animales, escribir adivinanzas, listas, y en último lugar también, aunque con menor medida, hay secuencias argumentativas, es decir, se escriben opiniones, noticias, incluso artículos para periódico escolar. Todo esto muestra que en los primeros grados, aunque puede pensarse que se leen y se escriben simplemente cuentos infantiles, no. Desde la investigación hay muchas referencias a tipos de textos bastante diversos,
aunque hay tesis, por ejemplo, en un 31% que la tesis se dedica a un solo género discursivo, esto no necesariamente tiene que ser el cuento infantil. Puede ser que la tesis toda gire alrededor de la escritura de cartas. También encontramos textos, esta tabla que dice diversidad de textos, es cuántos tipos de textos se están utilizando en una sola tesis. Esto es algo que nos gusta llamar la atención. Sin embargo, hay que también decir que a pesar de que las maestras critican el enfoque tradicional de la enseñanza, en algunos casos estas prácticas se pueden estar centrando también en letras, sílabas, palabras, es decir, en la fragmentación del código, pero nos alegra también encontrar que el 85% de las tesis terminan dirigiendo la producción escrita de los niños hacia la consolidación de texto completo. ¿Todo esto para qué? Pues porque esta es la base para la construcción del primer capítulo del libro del que les venía hablando, un libro sobre configuraciones pedagógicas y didácticas producidas en el marco de la formación posgradual. Nos interesa que el libro también muestre la producción infantil que emerge de esas configuraciones y también el devenir y la actualidad de la investigación pedagógica y didáctica sobre escritura inicial en Bogotá. Espero que este proyecto haya sido de su interés, que se quieran vincular y pues bienvenidos a participar en la construcción de este libro. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Dixie, muy amable. Cuando lo publicas yo se lo compro. Esperemos que el otro año ya salga. Listo. Bueno, profe Dixie, muchas gracias, muy amable. A continuación, seguimos con nuestro siguiente punto en la agenda. Es una conversación con la profesora Gloria Estela Ramos, que va a conversar con la maestra Dixie Gallo. Les recordamos a nuestros asistentes que si tienen preguntas o sugerencias, las escriban en el chat, porque al final de la jornada vamos a tener un espacio para conversar con ustedes a través del chat, entonces para que estén pendientes de nuestro chat. Entonces los dejo en compañía de la profesora Gloria Estela Ramos, Dixie Duarte Gallo. Disculpen, ¿se puede hacer una pregunta antes de que inicie Gloria? Profe, tenemos el tiempo contadito. Qué pena. Es solo saber dónde, si nos pueden permitir, porque yo no pude hacer el ingreso antes, en la charla anterior. Solamente eso, gracias. Discúlpame, no te entendí. ¿Puedes repetir? Qué pena. Ah, sí, a través del chat les vamos a estar compartiendo referencias de las conversaciones que tengan con las profesoras. Además, esperamos que en un par de días ya esta sesión haya quedado grabada y sea subida a redes sociales. Bueno, entonces les dejo entonces ahora sí en compañía de las profesoras Mabel Gallo y Gloria Ramos. Bueno, muchísimas gracias. Les cuento que nuestra invitada de hoy es muy, pero muy especial, igual que pues las otras invitadas, pero hoy especialmente les quiero contar que Gloria Estela Ramos es licenciada en Educación Preescolar de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Ella es magíster en Educación con énfasis en Lectura y Escritura de la Pontificia Universidad Javeriana. Es doctora en Educación de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Actualmente coordina el nodo de la Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje. Es, además de todo esto, docente de grado transición del Colegio Usaquén, de la localidad Usaquén, y tiene 30 años de experiencia. Con ella y con todo lo que ha hecho a lo largo de su vida académica y de su quehacer docente, pues vamos a conversar. Bienvenida, profe Gloria. Muchísimas gracias, Dixie. Tengo que hacer un paréntesis para señalar la gratitud con personas como el profesor Fabio Jurado, quienes nos ha señalado un camino desde hace muchos años para la cualificación de las cosas que estamos haciendo en nuestras
en nuestras escuelas y colegios. Bueno, yo quiero contarles un poco de manera muy gruesa las cosas que he venido haciendo alrededor de mi apuesta por la lectura y la escritura, que es lo que más me ha interesado desde que inicié mi proceso de formación. Ya ustedes lo han escuchado de manera muy profunda, cuáles son los caminos que se están andando en los procesos del aprendizaje de la escritura. Y en términos muy, muy, muy grandes, podemos decir que nosotras tenemos, y que yo he visualizado, por lo menos 3 caminos, sé que hay más, 3 rutas posibles para llegar a la escritura con los niños. Pues una enseña la escritura partiendo del método fonético, que ya sabemos con precisión por la investigación que nos están compartiendo cómo es de significativa. Seguir uno o varios métodos para enseñar la escritura. Muchas de las compañeras dicen, yo enseño con muchos métodos y con eso me siento a gusto. Pues les cuento, yo decidí que jugar a escribir las ideas es una idea interesante, pero en el marco de un proyecto o de una secuencia didáctica. Ahí me quedé. Pasamos al siguiente. ¿Cómo fue esto de jugar a escribir? Entonces, por favor, pasas al siguiente. Desde hace varios años encontré que hay posibilidades para que los niños escriban, que hay una manera muy sugestiva para que los niños escriban y esa manera es implicándome en lo que ellos están haciendo. Entonces digo, cuando los niños son escritores y la maestra es la escribana. Esto significa que ellos son los que aportan las ideas y yo soy quien escribe lo que ellos están diciendo en una de las actividades que estoy desarrollando y que he venido desarrollando como maestra. En este sentido he encontrado que cuando los niños escriben de esta manera, cuando ellos están inmersos en una propuesta de pedagogía por proyecto y están empoderados de lo que están haciendo, al tener que escribir, al tener que hacer su libro personal de escritura, pues se enfrentan al desafío de decir las cosas de una mejor manera y con plena conciencia metalingüística. Exploran y usan marcas escritas, descubren los códigos sin angustias y sin el propósito de competir. Cada uno de los niños y de las niñas lo hace a su manera. Hay conciencia de tipos de textos. Aprenden a decir por escrito sus propias ideas. Suena en el aire lo que el niño piensa porque yo leo lo que ellos están diciendo para que yo escriba. En ese sentido, la maestra se convierte no solo en su escribana, sino en su primera lectora. Aguardan con ansiedad el turno de escribir en sus libros personales. Y entre tanto, pues maestras y niños, se construye una relación de complicidad, de respeto, de cooperación y de mucho afecto. Pasamos a la siguiente. En este camino, desde hace varios años, algún día asistí a una conferencia que estaba dictando el profesor Fabio Jurado y él invitaba a que las profesoras le apostáramos a la poesía. Eso hizo resonancia en mí y empecé a apostarle cómo sería que los niños hicieran poesía. Y entonces encontré que los niños y las niñas pueden descubrir una forma estética de relacionarse con el mundo en la medida en que la poesía puede habitar el aula de clase. Niños y niñas descubren el fascinante mundo de la literatura, reconocen indicios del mundo interior que habita en cada uno de ellos.
es una estrategia de juego con palabras, indiscutiblemente. Y una cosa que me parece muy bella es que aprenden a escuchar mientras afloran imágenes en su mundo interior. A los niños les gusta escuchar poesía y no la poesía canónica a la que tenemos acostumbrados a nuestros niños, sino la poesía de corte universal. Emerge el talento creador de todos los niños. Y hay una cosa así muy especial, y es que en cada salón hay niños que tienen como unas dotes especiales para la poesía, y con ellos se hacen cosas grandiosas. Pero con todo el grupo también se logran cosas muy interesantes. Esto no quiere decir que los niños de repente se vuelvan poetas. No es de repente, es gracias a un proceso de inmersión cultural en el que los niños están aprendiendo a conocer la poesía. Pasamos, por favor. El siguiente. El impacto de mi apuesta por la escritura como descubrimiento, que es un poco como algo de síntesis frente a lo que he venido descubriendo yo también. Ver reflejado en niñas y niños su condición sentipensante. Sus emociones son tan valiosas como su desarrollo intelectual. Las familias reconocen que la escritura tiene que ver con la vida de sus hijos y los involucra. Perdón. No hay mucho de qué hablar cuando el logro es reconocer el fonema de la letra M. Y sí, hay mucho de qué hablar cuando los niños escriben cosas alrededor de sus propias vidas y escriben cosas que tienen que ver con lo que están desarrollando en la clase. Una cosa importante es reconocer el impacto de la pedagogía poética, es la singularidad de los procesos de exploración para llegar a la escritura como descubrimiento, como ya lo estaba mencionando antes el profesor Fabio. Y otra cosa que me parece muy importante es identificar la literatura como fuente infinita de posibilidades para la formación sensible, para la construcción de las subjetividades, la construcción de una dimensión espiritual, si se lo puede decir, y de una condición sagrada frente a la vida. El siguiente. Dentro de la ruta que he llevado, tengo que anotar como de trascendencia el hecho de haber participado en la red ya desde hace muchos años. El papel de la red, digo yo, versus la soledad de la maestra que investiga. Porque nosotras, las maestras de preescolar, y sé que ha sido así también con los maestros de los otros niveles que están investigando, no tienen mucho con quién conversar. He notado que cuando se intenta hablar de lo pedagógico, como que incomoda, como que la escuela no es el escenario para hacerlo. En la escuela no hay tiempo ni ganas para hablar de ello. En cambio, en la red del lenguaje se habla de lo pedagógico en los espacios colectivos, pero también en los nodos que tenemos construidos a nivel local en Bogotá, a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Aquí quiero hacer un paréntesis: yo soy la coordinadora del nodo de Bogotá, no del nodo, no de la organización nacional que tenemos. Es muy importante la red, porque en la red se escribe, se publica, se escribe y se publica. Tenemos contacto con investigadores y hay un impacto en términos de las políticas públicas. Ya lo vimos cuando la Universidad de Antioquia apoyó una propuesta para que en el nodo de Bogotá pudiéramos aportar a unos lineamientos generales sobre la educación en la primera infancia con respecto a la lectura y la escritura. Lo siguiente, por favor. Cosas que me hubiera encantado y que me gustaría compartir con ustedes son
las creaciones que a lo largo de los años he venido acompañando y tiene que ver con los niños como creadores de poesía. Y digo yo de poesía porque son textos que perfectamente pueden ser analizados en términos lingüísticos y en términos inclusive psicolingüísticos, etcétera, en términos simbólicos. Leo, me permito, ojos que tienen anteojos, ojos dorados de pepitas, han visto y han ganado el rostro de mi amor. Continúo con otro para terminar. El siguiente, si eres tan amable. Este texto es muy especial. Este texto, digamos que está recién hecho. Lo hizo una niña también en el marco de una situación, en una condición de visita a la CDA que estamos haciendo porque está en construcción la CDB. Dice una niña: yo camino sobre el viento, un sol nada más transparente. El sol es un corazón roto porque tanto frío lo lastimó. Hojas de invierno que caen sobre... No alcancé a leer. Creo que decía, pero se cubren sobre el hielo. Alcancé a leer. Eso es. Bueno, eso es lo que he tenido la oportunidad. Muchas gracias. Qué bonito poder compartir esto. Muy amable, Dixie. No, profe, fabuloso. Si se cubren en el hielo, terminaba, pero se cubren en el hielo. No, profe, pues toda la admiración contigo, con tu trabajo. Yo quisiera comenzar esta conversación entre nosotras para nuestro público con una pregunta muy concreta. En tu experiencia como maestra y como investigadora, ¿qué sería para ti escribir? Y hemos visto que en tu aula se escribe poesía, pero ¿qué es entonces para ti en tu aula escribir? ¿Y qué es la poesía en el preescolar? Bueno, puede sonar un poco lugar común, pero escribir es, en mi espacio como maestra, es materializar, ayudar a acompañar a los niños al ejercicio de materializar su pensamiento y acompañarlos a ellos a que sientan que eso que piensan y eso que están escribiendo, al hacerlo, se hace mucho más interesante, que es profundo, que es serio y que además es poético. Eso para mí es escribir, cuando ellos ven reflejado su pensamiento en unas grafías, en unas marcas que pueden ser de este estilo, no sé si lo pueden ver, marcas que pueden ser así, marcas que pueden ser así. La otra pregunta: ¿qué ha significado la poesía? La poesía en mi experiencia ha permitido que los niños descubran que tienen mundo interior y que ese mundo interior se parece a lo que está sucediendo en los cuentos. Y ellos descubren que pueden decir las cosas de otra manera, que existen formas de decir lo que tienen muy adentro y que el espacio de la escuela, perdón, no de la escuela, del aula y la relación con su maestra puede permitirle a ellos hablar de lo que en otras situaciones no pueden hablar. Entonces, la poesía se convierte en un vínculo, se convierte en un descubrimiento de un mundo distinto al cotidiano. Eso es la poesía, un poco. Gracias, profe. En tu presentación también nos hablabas sobre la soledad del maestro, de la maestra,
sobre todo de aquellos que investigan, que innovan, que están muy comprometidos con su quehacer en el aula. ¿Cómo hablabas también de que la red es un espacio precisamente para superar un poco esas dificultades? Cuéntanos cómo llegaste a la red y algo más sobre ese tema. La red, yo llegué a la red por el profesor Gildardo Moreno, profesor que en este momento es director de la Escuela Pedagógica Experimental. Él me habló hace muchos años, a mí y a otras compañeras nos habló de que estábamos vinculadas a la Corporación Pedagógica Experimental de la EPE, nos invitó a que hiciéramos parte del nodo de esto, como te digo, hace ya varios años, muchos años. Y en ese espacio encontramos que lo que no podíamos hacer en el colegio, sí lo podíamos hacer, sí lo podíamos tener en el nodo. Lo que yo he visto es que en el colegio los profesores dicen que no se permiten los espacios, es que aquí no tenemos los espacios para hablarlo, no tenemos los espacios para hablar de lo pedagógico, pero pues tampoco los creamos. En la red tenemos una fecha para encontrarnos siempre, un sábado de cada mes nos encontramos y ese es un espacio que consideramos de un privilegio para poder conversar sobre lo que no se dice en el colegio. ¿Por qué no se dice en el colegio? Eso tiene que ver mucho con lo curricular, porque en el colegio se plantea que nosotros debemos trabajar una propuesta curricular, pero en el sector oficial nosotros podemos, como digo yo, meterle la mano al currículo y nosotros podemos aportar, hacer transformaciones. Y en este momento estoy pensando en personas tan valiosas como Margarita Pérez, quien hizo de su salón un espacio de una aventura permanente con sus rincones para la enseñanza, para posibilitar nuevas formas de la enseñanza, la lectura y la escritura. Entonces, volviendo a los espacios que tenemos en la escuela, a veces decimos no tenemos tiempo, pero tampoco se estimula mucho el diálogo frente a lo pedagógico. Los espacios de los consejos académicos tienen como otra función, como que allí se está hablando más como de lo que, como de los mecanismos de la escuela, como de cosas que hay que solucionar, de afanes, pero no se profundiza, en la escuela no se profundiza para hablar de lo que podemos hacer desde lo pedagógico. Entonces es un poco como no hay una orientación, de pronto decimos, bueno, dejémoslo de este tamaño y dejamos que sigan pasando las cosas y no profundizamos. Entonces, tener el espacio del nodo es un espacio en donde estamos allí, nos encontramos quienes no tenemos con quién hablar y allí nos sobra con quién hablar y con quién cuestionar lo que estamos haciendo, cuestionarlo, reflexionarlo y convertirlo en un producto escrito para compartirlo. Eso hace una diferencia potente entre la escuela y entre el maestro que está solamente en la escuela, sometido al ejercicio burocrático de responderle a un currículo estandarizado, y el maestro que está en un nodo y que participa desde sus propuestas de innovación, desde sus miedos también, desde yo quiero hacer esto, lo intentaré, y allí encontrar eco, resonancia y un apoyo en lo personal y en lo profesional para seguir adelante haciéndolo. Gracias, profe. Mira que eso que estás diciendo está llamando mucho la atención de nuestros participantes. Ya veo en el chat varias preguntas sobre cómo hacer parte de la red. Para quienes estén interesados, ya en el chat aparecen los enlaces de la página web de la red.
También vamos a compartir más adelante el correo y el contacto WhatsApp de una de las profes integrantes de la red para quienes quieran tener comunicación directa con ellos. Recuerden que la profe Gloria es coordinadora del Nodo Bogotá, entonces una vez se vinculen a la red tendrán directamente que ver con ella en las reuniones de los sábados. Profe, para terminar y muy brevemente darle ya, después de esta pregunta, paso a las preguntas de nuestro público. ¿Cuáles han sido los mayores impactos que tú consideras ha tenido el trabajar poesía y el escribir poesía en tu aula? No solo esos impactos en ti, sino en los niños y sobre todo en tu comunidad educativa, pero así súper breve para dar espacio ahora a nuestro público. Yo creo que uno de los más bellos impactos es lo que sucede, lo que se resuena en las familias. Porque hoy me decía una mamá en un bus, ay, profe, a mí me gusta cómo usted enseña. Eso dice muchísimo con muy poquitas palabras, pero yo creo que lo que ellos están diciendo allí es, mi niño es tenido en cuenta, su vida es tenida en cuenta, la profesora está metida en la vida del niño para que el niño diga cosas. Cuando las mamás dicen eso, están diciendo mucho frente a toda una propuesta pedagógica, una apuesta por la vida como maestra y una apuesta por la nueva escuela que soñamos y que estamos construyendo de a poquito. Muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, agradecemos a la profe Gloria Estela y la profe Dixie Mabel en esta conversación que hemos tenido. A continuación, entonces, vamos con 10 minuticos de preguntas seleccionadas desde el chat y luego vamos con preguntas de los participantes que le quieran hacer directamente a la profe Gloria Estela. Entonces, los dejo con la profe Cecilia que nos va a orientar esta parte de nuestro conversatorio. Bueno, muy buenas tardes para todos. Me complace estar en este evento. Profesora Gloria Estela, felicitaciones. Lo que rescato de esto tan maravilloso que usted nos ha contado es que el maestro se convierte en un escribano, ¿no? Que la escritura es contar alrededor de las propias vidas, que la escritura también es una forma estética de percibir el mundo a través de la literatura, y que usted resalta con mucha fuerza la función de la asociación, ¿cierto? Como a través de la red del lenguaje, en donde incluso se puede impactar a las políticas públicas. Es decir, estamos hablando de un ascenso desde lo particular hasta llegar a lo macro. Entonces, frente a eso, profesora Gloria, tenemos 3 preguntas en el chat que yo se las voy a compartir y usted de esa manera creo que puede globalmente responderla. La primera es de Yolima Patricia Castillo Poveda, que nos dice que en Bogotá, en lo urbano y lo rural usan los libros del Banco Interamericano de Desarrollo Económico y hay un seguimiento para los procesos de iniciación de lectura desde la Secretaría de Educación que a veces deja la impresión que solo es decodificar. ¿Qué postura tiene usted frente a eso? La siguiente pregunta, como son 3, se la voy a formular inmediatamente, que así usted puede hacer una respuesta integral. La segunda la plantea la profesora Stephanie Martínez, que nos dice, desde su experiencia, qué situaciones concretas promueven la construcción de poemas en el aula. Y finalmente tenemos la de Jamie Tatiana Vallejo Chacón, que nos dice, ¿dónde podemos, de Craig Gamin, no sé cómo se lee, pero dice cómo es una sesión de escritura con los niños desde la vinculación de la poesía. Entonces estamos hablando de 2 que nos convocan a hablar sobre la poesía y la siguiente que es su postura sobre los elementos que se utilizan para la lectura inicial. Tiene la palabra profesora Gloria. Bueno, creo que lo que ha sucedido en la poesía es que hay unas situaciones propicias para la poesía. Esas situaciones propicias tienen que ver con algo
algo que me parece muy bello dicho por Nietzsche, y es que la primera manera, la primera manifestación sagrada que tienen los niños sin intervención de las religiones impuestas por las culturas es cuando los niños se encuentran con la naturaleza. Y cuando nosotros estamos acompañando ese momento de ver la naturaleza, de sentirla incorporada en nuestros sentidos. Entonces, ahora a mí me ha pasado en lo personal una situación particular. Ya les conté, la sede B en la que yo he trabajado está en la sede A. En la sede A de mi colegio hay una enorme cantidad de árboles, hay pájaros, hay flores, y salir a caminar a escuchar los pájaros, eso es sagrado. Y entonces hacemos la caminata y nos volvemos al salón de clase, y yo los invito a que digamos algo sobre lo que están sintiendo cuando escucharon el sonido de los pájaros. Y ahí hay producción poética. Pero hay una cosa que también me parece interesante, y es ¿qué podemos hacer en un colegio que no tiene árboles? Porque yo vengo de un colegio, de una sede que no tiene árboles, que no tiene flores, que no hay posibilidades de este tipo de acercamiento a lo sagrado en términos de lo que decía Nietzsche. Está la literatura. Y la literatura despierta todos los sentidos. La literatura te permite a ti vivir que los niños puedan descubrir ese mundo interior del que emana la poesía, y con la literatura y el dibujo ¿y a ti qué te gustó? Vas a dibujar, ahora dibuja lo que más te gustó, y ahora cuéntame qué fue lo que escuchaste. Y ellos hacen una nueva producción poética con una riqueza enorme. Entonces, la literatura tiene un peso tan bello que se puede equiparar con la naturaleza a flor de piel. Esa puede ser una manera y una situación propicia para hacer poética. Pero hay unas condiciones que tienen que darse en el salón, y es que tú tienes que haber leído poesía, tienes que haber leído buena literatura, tienes que saber seleccionar literatura, pero tú también tienes que amar la literatura. También tienes que darte a través de la literatura, a través de la lectura de la poesía, para que los niños entiendan lo que Dixie dice, que dicen las profesoras, para que los niños encuentren el sentido. Esa sería una manera de encontrar ese espacio propicio para la poesía. Situaciones concretas, y frente a los libros, en Bogotá dicen, hay unos libros y hay un seguimiento frente a la intencionalidad de codificar. Pues no sé, yo no conozco esos libros, pero creo que de todo se puede hacer un ejercicio lector en el que los niños se puedan identificar también, se puedan mostrar interesados en la lectura, pero no los conozco, no sé si vienen acompañados de ejercicio para que los niños hagan decodificación, no podría decirte. Profe, muchas gracias. Entonces, en este momento damos paso a la intervención de los profesores que quieran preguntarle directamente a la profesora Gloria Estela. Entonces, tenemos a la profe Julieta Rojas Charri. Profe, si quiere preguntarle, el micrófono es suyo. Hola, buenas noches. Yo quisiera ayudarle un poquito a Gloria, porque la pregunta que hacen de la parte rural del Sumapaz me parece muy importante. Ay, muchas gracias, Julieta. En tanto, la red lenguaje también ha estado muy atenta a hacer ese ejercicio de revisar todas esas cantidad de experiencias que surgen
además del nivel central, y me parece que pues tenemos como esa voz para poder decir que la maestra de repente se refiere al plan de fortalecimiento de lectura y escritura, aprender a leer en el tiempo correcto, y efectivamente ella hace la alusión de que son libros que se han concebido desde un enfoque como de devolución para nosotros, ¿no? Porque pues sí están en un contexto bastante ubicado en el sistema fonético, en el sistema alfabético, donde aparecen unos cuentos que pues a nuestra manera de ver de muchos maestros que hemos estado como debatiendo un poco ese sistema, que sabemos que es un contrato externo, y que pues no quiere decir que sea malo, pero sí es importante que se reconozcan las investigaciones y este tipo de trabajo que está presentando Gloria el día de hoy, y pues que me parece muy pertinente en este espacio que es escritura en la educación inicial, y que pues tenemos a nuestro presidente aquí, que es el maestro Fabio, quien nos ha guiado en todo este trabajo. Entonces creo que ellas se refieren a esos documentos que sí han llegado a las instituciones, algunas de nivel rural, muchas aquí en Bogotá, y pues la importancia de poder reflexionar frente a los procesos de investigación de los maestros en Bogotá y en Colombia, ¿no? No solamente es en Bogotá, y poder cuestionar ese tipo de experiencias que llegan sin tener en cuenta ciertos trabajos que ya se vienen haciendo desde hace muchísimos años. Entonces, para que, digamos, contextualizar, si llegan estas experiencias, digamos que desde muchas entidades universitarias, facultades de educación, redes de maestros, se ha hecho una digamos, crítica argumentada, y además con la posición de poder colaborar también frente a este tipo de experiencias con derechos de petición. Eso obedece también a las experiencias de los maestros, ¿no? También a las concepciones que los maestros recogen, y poder uno decir en el momento que llegan este tipo de trabajos, poder decir no porque tenemos tal postura o tal concepción sobre estos aprendizajes para los niños, ¿sí? Entonces quería como aclarar eso porque me pareció que fue una pregunta muy pertinente para poder ampliar un poquito. Muchas gracias. No, a ti muchas gracias, Julieta. Tenemos a la profe Yolima que levantó la mano para preguntarle a la profe Gloria Estela. Y creo que con esta pregunta terminamos como nuestra parte de preguntas para pues, respetarles el tiempo, porque vamos hasta las 6:30, entonces para ser muy respetuosos Muy con el buenas tiempo. noches. Gracias por la oportunidad de escuchar. Me parece muy interesante el entender que el proceso de lectura, yo soy profe de primaria, yo soy licenciada en biología, pero en Sumapaz uno trabaja con chicos pequeñitos desde 3 años a grado quinto. Entonces es muy interesante saber que las maestras en la ruralidad y en multigrado hacemos ejercicios de lectura con los niños a partir de lo que las profes han explicado, que son las vivencias, de lo que ellos hacen en la familia, de cómo siembran, de cómo se cuida la huerta. Y ese tipo de cosas es muy bonito porque uno recoge de que sí está haciendo bien su trabajo. La discusión que se plantea frente a los textos es que sabemos que los niños tienen unos procesos de lectura distintos, depende en esa situación también familiar, el desarrollo de los procesos de lectura, pero es muy interesante saber que, pues, que hay una postura distinta, ¿no? Y es la profe que me antecedió, el hecho de entender de que si hay un afán, o no un afán, sino que los niños tienen que aprender a leer en primero, pero pues igual está el proceso que se puede combinar en segundo, y fuera también de codificar que pueden comprender, ¿no? Y ellos a nivel oral que pueden expresar y que pueden hacer en sus grafías, ¿no? Era solamente como eso, y muchísimas gracias por la oportunidad, no es más. Vale, muchas gracias, profe Yolima. Vamos a cerrar entonces esta parte del conversatorio con una pregunta así súper concreta. Profe Gloria, ¿qué reflexión a ti te gustaría que quedara como idea fuerza para nuestros asistentes de hoy? ¿Cuál es esa idea que quieres que se lleven las maestras y maestras que hoy nos acompañan? Bueno, yo creo que
la escritura en términos de los procesos naturales, así como lo mencionaba el profesor Fabio, es un ejercicio para la construcción de niños más felices. Es una oportunidad para que los niños descubran que tienen una voz, que van construyendo una voz, que la escuela les permite construir una voz, como lo ha mencionado siempre el profesor Mauricio Pérez Abril. Esa construcción de esa voz es vital para la construcción de una nación que tiene que ser más democrática cada vez. Y nosotras las maestras de preescolar no estamos ajenas, no estamos fragmentadas de esa construcción. Nosotras, a pesar de estar trabajando con niños tan pequeños, en ningún momento podemos decir que lo político no tiene que ver con lo nuestro en el salón. Estamos desarrollando una apuesta política, una apuesta compleja en nuestro salón, y tomar la decisión por qué modelo de pedagogía uso para la enseñanza de la escritura es una decisión política, es una apuesta por la construcción de esta nación que todos amamos y que todos sabemos que está urgida de transformaciones. Me parece que esto es algo que me gustaría que quedara, aunque yo sé que las compañeras que están aquí deben ser unas estupendas lectoras y unas mujeres muy críticas como maestras. Wow, profe, muchas gracias. Una idea muy potente, precisamente lo político que está atravesando las decisiones pedagógicas y didácticas que tomamos en las aulas. Profe Gloria, de verdad, toda la admiración, todo el respeto por tu trabajo, por esa larga trayectoria y por todos los logros que has alcanzado, no solo en tu vida profesional, sino con tus niños y con tus comunidades. Quisiera preguntarle al profe Fabio Jurado, su merced, ¿tiene algunos comentarios? ¿Quisiera decirnos algo para antes de cerrar la jornada? No, pues insistir en lo fundamental de escucharnos, de lo que es escucharnos entre quienes somos sensibles a la educación y sobre todo al mundo de los niños, considerando que es el relevo generacional el que está en juego para un país distinto que hemos tenido que padecer. Y la escuela allí es definitiva, y dentro de la escuela, como lo ha señalado Gloria de manera muy atinada, la poesía y las artes son sin duda el pivote que propicia los desarrollos y los deseos de los aprendizajes en los niños. Yo creo que eso es lo que podemos resaltar en el día de hoy, sin que se hubiese identificado como tema central, pero qué bueno que llegó, y es la función de la poesía en el desarrollo intelectual de los niños. Hay varias preguntas allí en el chat, pero luego las retomaremos mañana o pasado mañana para un tema que parece sí es de interés para quienes nos han acompañado en este conversatorio. Vale, muchísimas gracias. Entonces, agradecemos a todos y todas su participación en el día de hoy. Esperamos que se hayan ido pues con algunas ideas motivadoras, algunas ideas interesantes, que pues hayamos despertado en ustedes la intención de seguir acompañándonos en los dos conversatorios que vienen, mañana miércoles y el jueves. Como les decía, tendremos más experiencias de maestras que han dedicado su vida a la investigación en las aulas iniciales.
No olviden, por favor, registrar su asistencia en caso de que deseen contar con un certificado de participación de estos conversatorios. Vuelvo a recordar, hay 2 requisitos. El primero, haber llenado el formulario de inscripción, pues para saber a quién vamos a dirigir el certificado, y también pues haber acompañado a las maestras en sus conversaciones durante estos 3 días. De verdad, mil gracias. Nos encanta que nos hayan acompañado y muy feliz noche. Mañana nos vemos. Muchas gracias. Feliz noche. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz noche. Muchas gracias, lo mismo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego y feliz noche. Gracias, feliz noche. Yo tengo una duda. Yo no sé si yo me inscribí o no. Entonces no sé cómo. ¿Llenaste un formulario? Hay No un me acuerdo. formulario de inscripción. En el chat No. puedes encontrar el enlace. Ahí puedes Listo. ingresar. Dale, gracias. Pero no es el de la asistencia, es otro. Es otro. Sí, señor. Listo. Gracias. Profe Alicia, muy buenas noches. Sí, sí, felicitaciones, de verdad. Muchísimas Un gracias, trabajo profe. muy, muy importante. Me costó muchísimo poder entrar, entonces la primera parte, pues quiero oírla, ¿no? Quiero oírla, pero muy bello, o sea, tu experiencia tan organizada, tan profunda, me parece que es muy importante. Y lo de Gloria también, me parece bellísimo, una sensibilidad que, qué fortuna para esos niños, de verdad. Totalmente. Bueno, no sé cómo poder, quizá lo decía Chico, ¿no? Que después lo subirán o no sé cómo lo voy a lograr, Sí, pero señora, esperamos poder, una vez tengamos ya todas las grabaciones, poderlas subir para que queden compartidas en público en general. ok, listo. Mañana nos vemos. Gracias, profe Alicia. Bueno, Feliz noche. feliz descanso y un abrazo. Igualmente. Buenas Gracias. noches. Me gustaría saber cómo hago para la asistencia. En el chat puedes encontrar el enlace de asistencia. Si Muy lo amable, lo voy a encuentras, buscar. No lo encuentro. ya te lo enviamos. Gracias. Ya te lo enviamos, claro que sí. Ya está en el chat el formulario de asistencia del día de hoy. Muchas gracias. No, mira, definitivamente no fui capaz, no lo encontré. ¿En el chat? ¿No lo encuentras? ¿Cómo es el nombre, profe? Gloria Edilma Pescador, de la ciudad de Pereira. Ah, ya te lo envío por acá, por el interno. A ver si te puedo enviar. Muy amable. Chat. Ay, no deja enviarte el mensaje. Si quieres te voy a poner un correo. Sí. Ahí y te enviamos el enlace por correo. Sí, señora. Porque el formulario de asistencia se desactiva, entonces. Ah, ya, sí, porque yo. Es por eso que. Buenas noches. Yo también, yo no me escribí, pero estoy escuchando qué maravillosa exposición de cómo hacer poesía y todo eso, y me pareció maravilloso. Entonces, pues yo también quisiera continuar en este ciclo de conferencias
Entonces me quedé, ay no, pues uno hace cosas, pero de pronto, mire, hay otros que también y le van enriqueciendo a uno la práctica, pero a mí sí me gustaría seguir potenciando pues esta habilidad que uno pues está iniciando a desarrollar y a potenciar. Entonces, ¿yo cómo me inscribo? Porque no tampoco encontré el link. ¿En los conversatorios o en la red? Pues no sé, fue que yo no ¿En sé por qué me ambos? salió esto ahí. Sí, por favor. Pues ya Mira, me escribí como en algo de la asistencia de hoy, ya. Ahí eso sí lo encontré. listo. ¿Y te preinscribiste para el conversatorio? No, yo no sé, eso fue que me salió así. Entonces yo Mira, quiero en el saber. chat vas a encontrar el enlace de inscripción al conversatorio, porque con la sumatoria de ese enlace de esa inscripción más los formularios de asistencia es que generamos el certificado. Y sobre la red también hay un enlace que permítenos, ya te lo ponemos en el chat, para que te comuniques directamente también con una de las maestras de la red y puedas empezar a ser parte de ellos. Ay, gracias. Hola, yo creo que ya diligencié los dos. No estoy segura, pero creo que sí. Muchas bueno. gracias de todas formas. No, claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias a Que estén ustedes muy por... bien. Mira, Gracias, igualmente. qué pena insistirte, pero mira que no me llega al correo. ¿Lo manda al correo mío o qué correo? No, es acá en el chat de la reunión, profe. Tú entras Caracoles. arriba donde dice chat y ahí están los enlaces. Buenas noches, faltas el enlace nuevamente para hacerlo de las redes, porque ya está el de la inscripción, pero faltaría el Ya otro. te lo compartimos, ya te lo compartimos. Gracias. La enseñanza. Yo no sé si ya llené este, creo que ya. Ah, ya. No, este es diferente, ya creo que lo encontré. Mira, hola. Es que se me ha bloqueado como que el computador y parece que ya me dejó inscribir, pero tenía una inquietud. Sí. Es que yo miraba a Glorita y decía, yo decía, pero a Glorita la distingo, trabajé con ella y la miraba, pero como que no sé si era en mi computador. A ti, Mabel, te veía bien, pero a ella la veía borrosa. Y yo decía, pero ella es Yo la como... veía igual. ¿Sí? Yo la veía igual, sí, señora. Y han pasado como 20 años de no verle y trabajamos, yo era una niña, y yo, ella es Glorita. Claro. Yo me acuerdo que Sí. trabajaba en artes y teníamos el grado primero en la localidad de Bosa, en el CAI de la Libertad, o en San Bernardino. Bueno, pero creo que es ella, y quedé con la inquietud, no le vi la cara. Sí, es seguramente tema de internet, de conexión a internet. A mí me pasaba exactamente igual. Sí, y yo, bueno, Sí, de todas maneras senté muchas cosas que ya hemos trabajado sobre la lectura y la escritura en el código inicial. Fue maravilloso escucharlos. Muchísimas gracias. Sí, la profe Gloria que tiene una experiencia. A Gloria no le vi la cara. Y ella es Glorita, sí, ella es Gloria. Si es así, pues chévere. De pronto tengamos la oportunidad de verla. O yo tengo la oportunidad de verla más clarita la imagen. Ojalá de pronto en la grabación nos salga mejor. Ay, sí. Pero fue chévere. Fueron muchos sentimientos encontrados al escucharla. Sentí yo, ella es Gloria, esa voz es incomparable. Yo quedé ahí. Pero bueno, yo creo que ya tiene mi existencia. Espero que haya subido porque esto se había bloqueado. Casi se me bloquea todo. Creo que hay 2 personas con manita levantada. La profe Clara. Profe Clara, ¿necesitas algo? Sí, era yo. Vale, profe, gracias. Ya la bajo, Y el profe Ricardo. Ricardo, sí. ¿Cómo la quito? No estoy con el correo de mi esposo, mi nombre es Janet Cordero González. Y lo que pasa es que ya entré, pero ahí entro como a la página, pero no sé cómo me escribo para hacerlo en las redes, no aparece. No, la red
Fíjate que ahí en el chat te puse un WhatsApp, un número WhatsApp de la profe Sonia Álvarez. A ella Ajá. le puedes escribir directamente. Pero ahí aparece es el correo. Y abajo dice o al WhatsApp. Ah, ¿Sí lo ves? perfecto. Sí, sí, sí. Creo que Gracias, el muy profe amable. Ricardo quería... No, soy Janet Cordero, la que Ah, estaba hablando. ya Ya me había entendí. presentado. Sí, ya qué pena, no Yo había soy la voz entendido. estoy con el enlace de mi gordo. Hola, Janecita Cordero. ¿Quién habla por ahí? Clara Luz Chala. ¡Ay, hola! ¿Cómo has estado, preciosa? Bien, sí, ve que no nos perdemos. Por algo nos Sí, sí, unimos. sí, nos gusta el lenguaje. Sí, sí, sí. Nos gustan estos momentos. Qué rico encontrarte otra vez. Qué bueno, qué bueno. Ay, qué maravilla. No, mejor dicho. Tanto Así es que tiempo. escríbete para que nos encontremos nuevamente. Ay, sí. Y si viste a Mañana Glorita. a las 5, por favor. Sí, señora, mañana a las 5. Sí, Bueno, señora. mis queridos profes, ya son las 6:30 pasaditas. Les agradezco si por favor cierran sesión para que podamos detener grabación y pues dar paso ya a la finalización del evento. De verdad, mil gracias por su asistencia y Un su abrazo. compromiso. Igualmente para todos, feliz noche.